nombre es Catalina Montenegro, yo tengo 13 años de trabajar en la UNED, soy comunicadora y también educadora y he estado a cargo de la coordinación del proyecto Onda UNED, que es un proyecto que se estableció desde una escuela con el fin de hacer producción radiofónica dirigida a complementar las tareas, exámenes y tutorías de los estudiantes de nuestra escuela. También el proyecto Onda UNED incursionó en todo lo que es las transmisiones vía streaming como esta. Nosotros logramos ser la primera universidad en Costa Rica que sacó mediante la web la información, los debates, las presentaciones y las actividades de la vida universitaria hacia la comunidad y sobre todo pensando en llegar también a nuestros estudiantes. También nuestros programas se transmiten mediante Radio Nacional a las 8 de la noche de manera diaria y estamos siempre al aire. Yo tomo la decisión de participar en el Consejo Universitario porque considero que una nueva generación de personas que estamos en la UNED, que hemos tenido la posibilidad de estar trabajando muy cerca de los estudiantes, de conocer muy bien sus realidades, de conocer sus necesidades, porque además tenemos un equipo de producción donde está la mayor participación estudiantil, la mayor cantidad de representantes estudiantiles en un equipo de trabajo de la UNED. Nos hemos dado a la tarea de pensar cuáles serían esos retos que tenemos que abordar, cuáles son esas prioridades que deberíamos de colocar para los próximos 5 años y una de ellas, la más importante, es la de colocar a los estudiantes en el centro de nuestro quehacer. De acuerdo con los datos aportados por la Encuesta Nacional de Hogares 2016, 2 de cada 10 estudiantes que asisten a la UNED provienen de hogares en los que el ingreso per cápita es de 165,000 colones o menos. Por otra parte, de acuerdo con un reciente estudio de CONARE, publicado en Acontecer en la UNED, las y los estudiantes que se han graduado son mujeres, un 63% para ser exactos. Por lo general, se costea sus costos con trabajos propios o con el apoyo de las familias. Tomando en consideración los datos anteriores, realizamos la primera pregunta: ¿qué propuestas plantearía usted para reducir los costos de matrícula para estudiantes de la UNED? Bueno, muy buena pregunta. Considero que todos los servicios y la oferta académica de la UNED que ofrecemos a nuestros estudiantes tiene que ser repensada desde la lógica de ellos como únicos, o de ustedes como únicos conocedores de todo el proceso UNED. Son ustedes los que saben cuando van a matricular qué pasa si nosotros asignamos cupos por materia, qué pasa cuando se cae la matrícula. Son ustedes los que saben que una decisión como la de entregar los materiales posterior a la matrícula significa que tienen que ir 2 veces al centro universitario y muchas veces el material les llega el día antes de la tutoría o después de la tutoría. Son ustedes los que saben qué implica la decisión de la UNED de hacer tutorías solamente cuando hay 10 estudiantes. Conocemos, por ejemplo, centros universitarios que se unen, entonces los estudiantes tienen que viajar desde La Cruz hasta Punta Arenas y hasta otros centros desplazándose para poder tener una tutoría. Son ustedes los que saben que cuando tomamos una acción remedial, por ejemplo, para materias que son de alta repitencia, nuestra solución es tutorías obligatorias en San José a las 8 de la mañana cuando hay estudiantes que viven en zonas alejadas donde los primeros buses salen a las 3:30 de la mañana y que vendrían llegando a las 9:30 de la mañana aquí cuando la tutoría ya comenzó. Son ustedes los que saben la calidad y la pertinencia de la mediación de nuestros materiales y también ustedes saben, por ejemplo, que las decisiones que tomamos de virtualizar algunas carreras o algunos textos tiene que ver también no solo con lo que planteaba Esteban de las estadísticas del INEC, sino también que en Costa Rica todavía existe una gran brecha digital. Solamente el 23% de las personas en zonas rurales tienen acceso a computadora y a internet. Un porcentaje un poco más alto en la zona central tienen acceso, pero la mayoría de la posibilidad de conectividad se da a través de un celular y nuestras plataformas no están adaptadas para educación celular, por ejemplo, Blackboard o Moodle. Entonces uno piensa, ¿qué criterios utilizamos en la UNED para decidir cuál carrera se virtualiza o cuál curso tiene material digital
cuando ustedes tienen un contexto que no implica que se puedan conectar a través de esas plataformas. Tendríamos que tener criterios para priorizar cuáles son las materias de más alta repitencia. Aquí no es un asunto de si semestralizar o cuatrimestralizar. A veces los estudiantes llevan una materia hasta que dura 12 meses porque la tienen que llevar 3 veces. Y eso es una responsabilidad nuestra que tenemos que revisar. Sabemos que hay un alto porcentaje de estudiantes que tienen beca. Hemos subido de un 9% a un 45%, pero estas personas que están becadas, por ejemplo, por excelencia académica, no pueden perder una materia y tenemos casos de estudiantes sobresalientes que en una materia se quedan o tienen notas más bajas y pierden sus becas, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de revisar esos procesos. Hay otros procesos que hay que revisar y es tender hacia la educación abierta y gratuita, y para eso un consejo universitario tiene que tener políticas que apunten al financiamiento de nuestra actividad, porque la educación es un derecho humano. En consideración que la Universidad Estatal a Distancia solo tiene un 7% del FES, ¿qué acciones tomaría usted para mejorar las condiciones presupuestarias de la UNED? Bueno, en primer lugar tenemos más o menos un 9% del FES, porque el FES se suma a una ley para la educación. Sin embargo, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica tiene acceso al 54% del FES. Yo considero que pensar el rol del Consejo Universitario como una instancia que construye argumentos para defender lo que hace la educación pública en este país es el primer paso para lograr mejores negociaciones, pero no solo mejores negociaciones, hay una serie de leyes que tienen impuestos a la educación que no estamos haciendo cumplir. Hay una serie de leyes, por ejemplo, la ley 8385, que es la que le dota la frecuencia de radio y el canal de televisión a la UNED, que es una ley ya aprobada, que las autoridades no han, digamos, hecho las gestiones para que se nos entregue, y una frecuencia de radio y un canal de televisión significarían muchísimos recursos para la UNED. Primero, tendríamos que dejar de pagar aranceles en softwares privativos, como el de videoconferencias o otros softwares que utilizamos, que igual habría que tender a utilizar el software libre. Podríamos nosotros proveer internet a nuestros estudiantes a través de la digitalización de las frecuencias de televisión, podríamos ofrecer televisión celular, podríamos ofrecer tutorías por radio, y solo esta ley haría que bajáramos muchísimos costos en viáticos para movilizar tutores. Podríamos fortalecer la figura del tutor regional y tener en los centros universitarios centros para dar tutorías que sean transmitidas y recibidas por cada estudiante desde su hogar, y hay convenios y una serie de articulaciones que podemos hacer para aumentar nuestros recursos. Vean, por ejemplo, qué interesante esto. Nosotros tenemos 24,000 estudiantes al cuatrimestre y recibimos 2,000 millones de colones de pago en matrícula, pero de esos 2,000 millones de colones gastamos 100,000 millones de colones en becas. Esto quiere decir que si nosotros tuviésemos la posibilidad de redistribuir lo que recibimos de una forma distinta, bajando los costos y los aranceles en la matrícula, más estudiantes se podrían beneficiar de tarifas más pagables, y podríamos tener otras acciones afirmativas como el Fondo Solidario, pero para ser utilizadas en otras cosas. ¿Saben para qué se usa muchas veces el Fondo Solidario? Para acatar a nuestras medidas remediales, como lo que les planteé. Por ejemplo, un estudiante usa el Fondo Solidario para venirse a San José a llevar una tutoría. El Fondo Solidario debería ser para poder enfocarnos en que el 90% de nuestros estudiantes tienen una ganancia del quintil 1 y 2. Esto quiere decir que entre el que más gana y el que menos gana, dividido en 5, nuestros estudiantes están en familias que no reciben ni la mínima salarial. Además, son estudiantes de colegios públicos que vienen también de bachillerato por madurez y que tienen condiciones de vida que están generalizadas. Aquí beca requiere el 90% de los estudiantes. Entonces, ¿por qué no bajamos los aranceles y tenemos menos beca, pero más personas se pueden beneficiar de aranceles más competitivos y más justos, más democratizantes para la educación? Tomando en consideración que la mayoría de las y los tutores
se encuentran en nombramientos de un cuarto de tiempo, en condición de interinos e interinas y consecuentemente con poca seguridad laboral y poca participación en procesos académicos, docencia, es lo que ellos hacen, investigación, extensión, que son áreas donde tienen poca participación, nos llega la pregunta: ¿qué acciones tomaría usted para mejorar las condiciones laborales y la participación de los tutores en estos procesos? Bueno, una excelente pregunta, porque sin duda que la UNED tiene sectores olvidados. Desde mi punto de vista, los tutores son uno de esos sectores olvidados. Tristemente, los estudiantes también es un sector olvidado, porque yo pienso que en los lineamientos de política institucional y en algunas herramientas que tenemos, digamos, de construcción de la ética y el proyecto UNED, está muy bien descrito lo que tenemos que hacer, pero en la práctica podemos ver cómo tomamos decisiones que no necesariamente van en la dirección del cumplimiento de esos lineamientos. Tenemos en la UNED más de 600 tutores que llevan por 5 años trabajando en la UNED y todavía están en condición de interinos. En este sentido, quiero comentarles que las políticas de regularización de los interinos en las universidades públicas son políticas que vienen en coordinación con las otras universidades y existe ya una obligatoriedad de las universidades públicas de regularizar la condición de los interinos. ¿Por qué? Porque las universidades públicas no pueden repetir un modelo de precarización del empleo, como muchas veces vemos. No podemos repetir el hecho de contratar tutores y despedirlos cada 3 meses, ¿verdad? Liquidarlos cada 3 meses y volverlos a contratar, porque eso genera una gran incertidumbre. Pero no solo genera una gran incertidumbre, sino que la modalidad de, algunos llaman de cuartería, que es agarrar códigos y dividirlos en 4 para que muchas personas estén vinculadas a la UNED, pero de forma, digamos, no tan completa, hace que nuestros tutores, para ganarse la vida, tengan que trabajar en otras instituciones, tengan que responder a otras lógicas y en un cuarto de tiempo que tienen, tengan que vincularse a la UNED, preparar sus tutorías o calificar exámenes o preparar instrumentos de evaluación. Entonces, sí tenemos que pensar, hay muchas propuestas y hay ya muchos casos de tutores que han propuesto pasar a trabajar tiempo completo y atender diversas materias, es decir, ir a un centro universitario y dar tutorías de muchas materias del área, ¿verdad? Así como también ver la necesidad, y eso sí tiene que ver con una política de recursos humanos, de capacitación de nuestros tutores, pero no solo de los tutores, sino también de funcionarios que trabajamos en generación de contenidos, porque la educación a distancia es diferente que la educación presencial, y las tutorías no pueden ser que un señor o una señora se siente y diga preguntas o que se ponga a leer la unidad didáctica. Las tutorías tienen que ser unos espacios, digamos, no obligatorios de articulación con otra serie de medios que la UNED tiene para poder hacer educación a distancia. Deben ser espacios sobre todo de acompañamiento, de guía y de escucha, digamos, al proceso de aprendizaje, porque los tutores deberían ser quienes guían a los estudiantes. Bueno, vos aprendes mejor leyendo, estos son, digamos, las bibliografías o las unidades que podrías utilizar. Aprendes más escuchando, bueno, aquí están estos programas para poder escuchar. Entonces creo que sí, es muy importante y dieron en el clavo con una pregunta estratégica. Los tutores tienen que tener mejores condiciones para que nuestro quehacer realmente se traduzca en estudiantes que pasan sus materias y se gradúan más rápido. Con respecto a la participación estudiantil en diversos espacios, se van a desprender las 2 últimas preguntas. Procedo. Fuera de los movimientos estudiantiles formales, tales como la FEUNED y sus asociaciones, existen otros grupos tales como es Campus Estudiantil UNED, Estudiantes UNED, Foros UNED, entre otros. Con respecto a ello, ¿qué percepción tienen sobre los grupos autónomos de la UNED y cuál es su posición con respecto a las formas de organización de grupos autónomos virtuales en la UNED? Bueno, esta pregunta tuve la suerte de poder contestarla con un texto muy amplio. En primer lugar, voy a decir que iniciativas estudiantiles virtuales como esta que estamos haciendo uso como plataforma el día de hoy, realmente nacen y se sostienen porque son sumamente necesarias. Yo les voy a contar algo.
Cuando se cayó la matrícula este cuatrimestre, este inicio de cuatrimestre, yo fui a la Dirección de Tecnología a preguntar un poco qué había pasado, porque esa es una queja común, entonces tenemos que entender como universidad qué es lo que nos falta, qué es lo que no está bien, por ejemplo, cuántos funcionarios trabajan en la Dirección de Tecnología, si tienen actualización en capacitaciones en tecnología o si estudiaron hace 20 años TICS, si tienen posibilidad de, digamos, tener recursos para tener servidores externos y cuáles son las otras tareas que asume la DITIC. Les pregunto si se sabía que la matrícula se iba a caer porque estábamos haciendo pruebas y la respuesta es que sí. Y mi pregunta fue, ¿ustedes le comunicaron a los estudiantes que se iba a caer la plataforma y qué podían hacer en caso de que esto sucediera? Y la respuesta fue que no tenemos la capacidad de comunicarnos con los estudiantes y que eso le corresponde a la Oficina de Comunicación y Mercadeo. Voy a la Oficina de Comunicación y Mercadeo y tampoco tenemos capacidad para comunicarnos con los estudiantes. Entonces la DITIC manda información a través de Campus UNED para que ustedes se informen y la UNED no ha hecho posible que toda la información que tiene registro se convierta en una base de datos para darles informaciones a nuestros estudiantes. A mí me parece que esto deja muy claro, digamos, en qué lugar colocamos la comunicación con la población estudiantil y cómo nuestros recursos no siempre están orientados para lograr que los estudiantes estén informados. Sobre, digamos, los fortalecimientos a las iniciativas estudiantiles, considero que hay que fortalecerlas y hay sobre todo que aprender mucho de la capacidad que han tenido para articular con tutores, con encargados de cátedra y sobre todo para convocar a los y las estudiantes. ¿Y qué tienen? Son expeditas, están en constante producción de información, son autónomas, se centran siempre en el estudiante, qué es lo que puede entender, qué es lo que le puede interesar y yo creo que ese es un modelo que habría que replicar porque como institución deberíamos de tener la capacidad de convocatoria que tienen ustedes, tienen 12,000 seguidores y realmente esto es algo muy importante para la universidad y hay que verlo como tal, ustedes están cumpliendo una función que nosotros no hemos logrado cumplir. Tenemos también que revisar, por ejemplo, para qué sirve el entorno virtual y cómo se podría potencializar y sobre la participación estudiantil tengo muchísimo que decir sobre los espacios de participación y cómo podríamos fortalecer la participación. El movimiento estudiantil necesita de espacios de información y comunicación para articularse y para convertirse en un actor con voz muy importante en esta universidad. La pregunta es con respecto a la vinculación estudiantil en investigación. Sabemos que contamos con un modelo único en Centroamérica y en Latinoamérica para vincular estudiantes en investigación. ¿Qué percepción tienen y qué acciones tomarían ustedes para potenciar esto? Bueno, la pregunta me parece muy pertinente porque nos permite entender de qué forma se toman las decisiones en la UNED. La figura del estudiante vinculado a la investigación está establecida en el reglamento estudiantil y en este momento en el Consejo Universitario se está discutiendo el reglamento estudiantil sin la participación de la Federación, más allá de su representante en el Consejo, sin la participación de la Defensoría de los Estudiantes y sin la participación de otros, digamos, entes como serían delegados o comisión de líderes y demás que son de la Federación, pero que representan a otros sectores estudiantiles. Entonces, si un consejo universitario toma decisiones sin consultarle a las principales instancias o personas o sectores afectados con una política, estamos haciendo el trabajo a oídos sordos. Entonces, en ese sentido, por lo menos de mi parte, no solo habría que pensar en cómo hay que resguardar esa figura en el reglamento, sino otras figuras como la del estudiante facilitador u otras iniciativas que se están generando también con el apoyo de este espacio como Tutoría Cero y pensar en la calidad más allá de la acreditación y una serie de cosas que para el sector estudiantil son prioridad. Entonces tenemos realmente que hacer un esfuerzo grande por cambiar la forma de tomar las decisiones y la forma de operar de la UNED. Por ejemplo, el 76% de los funcionarios de la UNED estamos en la sede central y nuestros estudiantes están en los centros universitarios. Tenemos centros universitarios con una matrícula de 2,000 estudiantes con 3 personas para atenderlos.
Entonces, ¿qué capacidad va a haber en centros universitarios de articular con estudiantes en procesos de investigación, de articular con estudiantes en procesos de extensión, de darle orientación y seguimiento a estos estudiantes? Entonces, es muy importante. Yo creo que respecto al tema de la participación estudiantil, tuvimos un triste evento en el 2014, donde la representación estudiantil al Consejo Universitario fue quitada, también sin consulta, también sin procedimiento, ¿verdad? Y yo pienso que esto ha generado muchísimo temor en la población estudiantil también a la hora de participar y a la hora por lo menos de este proceso electoral. Los estudiantes tienen que saber que la UNED tiene que respetar su autonomía de todas las formas posibles, no solo sobre los representantes estudiantiles, sino también desde la escucha. Ahorita la federación está proponiendo que quieren tener 2 miembros en el consejo. No es nuestra obligación sentarnos a pensar y a escuchar por qué el movimiento estudiantil quiere tener 2 representantes, o revisar por qué, aunque la normativa le da un espacio en consejo de rectoría a los estudiantes, la respuesta institucional es: el día que toquemos un tema relacionado con la vida estudiantil los vamos a llamar, como si todos los temas de una comisión, de una instancia como CONRE no tuvieran que ver con la vida estudiantil. Muchísimas gracias a las 3 candidatas. No sé si quieren promocionar sus espacios donde tienen los planes de trabajo o algún correo de contacto donde el estudiante pueda mandarles las preguntas. Claro que sí. Bueno, primero felicitarlos por esta forma, esta metodología que ustedes emplearon. Yo sé que ustedes lanzaron mediante la plataforma la pregunta de ¿qué le preguntaría a un candidato a miembro del Consejo Universitario? Me parece que es participativa, que es articulada y además sus preguntas realmente fueron sustentadas. Se ve que los estudiantes conocen la realidad universitaria y que se tomaron la tarea de investigar las estadísticas del INEC y demás, así que felicitarlos. El sitio web catalinamontenegro.com es un sitio donde hay información. También hay muchos videos de participaciones, de debates, donde yo he podido defender a la UNED a nivel nacional e incidir también en políticas nacionales desde nuestro quehacer en la UNED. Ahí también hay un correo donde pueden mandar preguntas y en los correos que yo les envío siempre están los iconos de todas las redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube, que también hay canales específicos que he abierto para posibilitar que ustedes estén lo más informados posibles. También quería sugerir que ya se cerró el periodo de inscripción para estudiantes de empadronamiento, una revisión al reglamento electoral, porque desde mi punto de vista los estudiantes que cumplan con los requisitos deberían estar empadronados de forma automática. Ese es uno de los cambios que hay que hacer entre muchos otros que me comprometo a hacer, sobre todo concretando la frase de que el estudiante y la estudiante están en el centro de nuestro quehacer. Muchísimas gracias. Me recordó de la importancia de utilizar otras herramientas, como sería el WhatsApp. También pueden anotar el teléfono 8827-4091, 8827-4091. Igual podemos conversar. Y ahora en el proceso de campaña, pero siempre cuenten con una persona que les va a abrir las puertas y que va a intentar crear puentes entre los y las estudiantes y funcionarios, y también puentes entre esta sede central con el resto de sedes de centros universitarios del país. También puentes en medios diversos, también abiertos y gratuitos, no solamente pensando en una educación virtual, sino en una educación a distancia, a una UNED propia y que podría liderar también procesos en Centroamérica y que podría también liderar procesos de lucha por el FES muy de cerca con la Federación y con los estudiantes de la UNED.